Hola, hoy vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton. La idea de este video es que ustedes puedan resolver problemas de estática y además vamos a hablar de la famosa ley acción y reacción, la tercera ley de Newton. Y por último, para que usted pueda resolver los problemas de estática de forma más simple, vamos a utilizar el teorema de Lamy. Tercera ley de Newton. Veamos este ejemplo súper simple. Tenemos una persona que está golpeando un balón. Acá hay dos perspectivas, la perspectiva del balón y la perspectiva de la persona. Según esa perspectiva, la del balón, la fuerza parte en A y golpea en B. Pero, desde la perspectiva de la persona que está pateando, podemos ver que va a decir que la fuerza va en sentido contrario, es decir, que parte en B y va hacia A. Esa es la idea de la tercera ley de Newton, la conocida ley que nos dice cada acción tiene una reacción. Si aplico una fuerza sobre B, va a aparecer una fuerza sobre A. ¿Qué dirección tiene la fuerza que aparece? La fuerza BA va a tener un sentido contrario. Es por eso que se le agrega un signo negativo. Ahora veamos un ejemplo simple de este problema. En este caso nosotros tenemos este sistema compuesto de dos masas, una masa grande y una masa pequeña que está sujeta por un cable. Comencemos analizando la masa grande. En la masa grande tenemos un peso, luego al estar en contacto con una superficie va a tener una fuerza normal. Pero acá es importante, no solamente está en contacto con la superficie del plano, sino además va a estar en contacto con el otro bloque. Una segunda superficie significa una segunda fuerza normal. Además podemos considerar las fuerzas de rozamiento, que como son dos superficies, ahora van a aparecer dos fuerzas de rozamiento. Esas son todas las fuerzas que actúan en el bloque A, o el bloque grande, mejor dicho. ¿Qué pasaría si analizo el bloque pequeño, el bloque B? ¿Qué fuerzas van a actuar en este caso? Comencemos a analizar. Tenemos el peso en primer lugar, la fuerza de tensión, que serían las fuerzas clásicas, pero además está apareciendo una tercera fuerza, una fuerza de rozamiento, que es muy parecida, o mejor dicho, es la misma fuerza, pero con sentido contrario que aparecía en el bloque grande. Tercera ley de Newton, aparece en el bloque grande, pero al cambiar de observador, vuelve a aparecer pero con sentido contrario. Va a aparecer una cuarta fuerza, que ya la hemos visto, una fuerza normal. Vimos que en el otro caso, en el caso del bloque, apareció una fuerza en esta dirección, y esta fuerza normal vuelve a aparecer acá. Tercera ley de Newton, al cambiar de observador vuelve a aparecer la fuerza, pero con sentido contrario. Ok. Entonces, esas son las fuerzas que van apareciendo. Hasta ahora hemos visto un ejemplo de cómo utilizar la tercera ley de Newton. Vamos a ver muchos ejemplos para que quede bien claro cómo funciona esto de la tercera ley de Newton. En este caso tenemos un motor. Este motor está sujeto por unas cuerdas o cadenas y luego estas cadenas están sujetas a un sistema. Comienzo analizando el motor. ¿Qué fuerzas están actuando en ese motor? Tenemos el peso y aparte la tensión. Son las únicas dos fuerzas
significa que esta tensión va a ser exactamente igual al peso. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos de observador? Cuando comienzo a analizar este sistema de cadenas. ¿Qué fuerzas van a actuar? Va a aparecer dos nuevas tensiones y sigue apareciendo esta tensión que correspondía al motor. Pero esa tensión que correspondía al motor la acabo de encontrar. Dije antes que como son las únicas dos que están actuando para que el sistema esté estático, tienen que ser exactamente iguales. Por lo tanto, esta tensión, utilizando la tercera ley de Newton, va a ser igual a esta tensión y además, para que el sistema sea estático, tiene que ser igual al peso. Por lo tanto, yo ya sé que esta tensión va a ser igual al peso. Ahora yo tengo un sistema de tres fuerzas. Yo puedo utilizar muchos métodos de trabajo para resolverlo, pero existe una forma súper simple que se llama el teorema de Lamy, que me permite trabajar con tres fuerzas. Vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos tres fuerzas. Lo vuelvo a recalcar. El teorema de Lamy nos dice que debemos trabajar con tres fuerzas. Si tienen más o tienen menos, este teorema no funciona. Solamente va a funcionar con tres fuerzas. Conozco las fuerzas y yo lo puedo relacionar con sus respectivos ángulos. ¿Cómo se relacionan con los ángulos? A través de la ley de senos. Teorema de Lamy o aplicación de la ley de senos. ¿Qué relación existe? Miren las fuerzas. Tengo una fuerza A, se relaciona con seno de alfa. A, seno de alfa. B se relaciona con beta. B se relaciona con seno de beta. Y el C, el último, esta fuerza, se está relacionando con el ángulo opuesto también. C se relaciona con seno de teta. Esta relación me sirve para cualquier sistema con tres fuerzas. Entonces volvemos a nuestro problema anterior y utilicemos el teorema de Lamy. Nuevamente este sistema, ya habíamos visto que esta tensión, utilizando la tercera ley de Newton, es igual al peso. Además tengo que encontrar cuánto vale esta tensión 1 y esta tensión 2. Tengo tres fuerzas. ¿Qué más necesito? Según el teorema de Lamy, necesito tres ángulos. Comienzo a analizar los ángulos entonces. Acá observamos un trapecio. Y por la forma de este trapecio yo puedo decir que este es un ángulo recto. También es un ángulo recto. Esto es 60 grados. Para completar los 360 grados que suman los ángulos internos de un trapecio, me faltaría 120. Entonces tengo 120 grados. Con esta información yo podría olvidarme del sistema. Yo ya tengo las fuerzas, tengo un ángulo, ya tengo un diagrama de cuerpo libre. Entonces me olvido de este sistema que tenía un motor, tenía una cuerda, una cadena, en fin, usted se olvida del resto. Se concentra en algo simple. Tres fuerzas que están relacionadas por ángulos. ¿Qué otra cosa conocía? Yo conocía que acá hay un ángulo de 90 grados. Acá se ve claramente que es un ángulo recto. Ahora, para completar los 360 grados, ¿qué me faltaría? Me falta 150 grados. Entonces yo ya tengo tres fuerzas y tres ángulos. Puedo resolver este problema. Entonces veamos qué sucede. El peso se relaciona con seno de 120 grados, ángulo opuesto. La tensión 1 se relaciona con 150 y la tensión 2 con 90 grados. Yo puedo utilizar estas relaciones para encontrar cuánto vale la tensión 1 y cuánto vale la tensión número 2. Entonces despejamos cuánto vale la tensión 1. Encuentro que
Tensión 1 partida en 150 grados pasa a multiplicar seno de 150 grados dividido entre 120 multiplicado por 100, 57.7 newton. Después utilizo la siguiente relación para la tensión número 2. La tensión número 2 se relaciona nuevamente con esta fuerza y su respectivo ángulo. Usted despeja únicamente, sabemos que seno de 90 es igual a 1. Entonces lo único que vamos a encontrar va a ser 100 dividido entre seno de 120 grados. Hacemos el cálculo, utilizamos nuestra calculadora y encuentro que esto es 115.5 newton. Entonces es muy sencillo encontrar las fuerzas. Vuelvo a repetir, necesito saber los ángulos correspondientes y al menos una fuerza. Si sé una fuerza, podré encontrar las otras dos de forma muy sencilla, utilizando esta relación. Veamos otro ejemplo. Triángulo de fuerzas. ¿Qué pasa con los triángulos de fuerza? Nuevamente, tengo tres fuerzas. Si yo con estas fuerzas, al moverlas, obtengo un triángulo rectángulo, ya tengo mi problema resuelto. Veamos en este caso. En este caso tengo estas tres fuerzas, fuerza A, B y C, y voy a comenzar a mover estas fuerzas. Muevo la fuerza C también y ya tengo un triángulo. Tengo un triángulo rectángulo, como pueden observar acá. Y teniendo un triángulo rectángulo, ya podría utilizar seno, coseno, tangente, en fin. Ahora, ¿cómo yo sé que mi triángulo de fuerzas está bien hecho? Eso es importante. Debo observar que las fuerzas, fíjense, están formando un ciclo cerrado. Voy hacia arriba y hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la derecha. Pueden observar que las flechas que representan a nuestros vectores están formando un ciclo cerrado. Importante, si no están formando un ciclo cerrado, su triángulo de fuerzas está mal. Tiene que volver a revisar las fuerzas y ser muy detallado al respecto. Otro detalle es que el triángulo de fuerzas, al tener únicamente tres lados, solamente funciona para tres fuerzas. Si hay más o menos, deja de funcionar. Tenemos este problema donde tengo este sistema, tengo una grúa de demolición con esta gran bola de demolición, dice el problema, y está sujeta con dos cables. Me dan el peso, o mejor dicho, la masa del sistema, y me pregunta respecto de la tensión B, que sería esta cuerda o este cable, y la tensión A, que corresponde al otro cable que está en esta posición, el cable horizontal nos dice. Bien, entonces comenzamos a hacer el cálculo. Son sencillas las fuerzas y como pueden ver, puedo formar un triángulo recto donde moví el peso que estaba en esta posición y moví la tensión A que originalmente estaba en esta posición. Con eso puedo comenzar a utilizar identidades trigonométricas. El coseno está relacionado con el ángulo adyacente y la hipotenusa. Reemplazo el valor del peso, 40.900 dividido entre coseno de 65 grados. Hacemos el cálculo y encuentro la tensión B. Luego podré encontrar la tensión A. Para esto tengo dos opciones. La primera opción es utilizar la función seno, es decir, cateto opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa la acabo de encontrar, la tensión B. Y la segunda opción, que es la que voy a utilizar ahora, es utilizar el peso. Como pueden ver,
el peso forma parte de la función tangente, es decir, cateto opuesto entre cateto adyacente. Utilizando esta relación, reemplazo únicamente los valores y puedo encontrar cuánto vale la tensión A. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.